A continuación voy a mostrar el proceso y la parte que hice del proyecto de Big Data, que viene siendo la tercera parte, que es agrupamiento de las noticias por similitud. Entonces, como se propone en el enunciado, se dice que hay que tener en cuenta que las noticias que vamos a agrupar, vamos a tomarlos por las 10 palabras o las palabras más frecuentes de cada noticia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí hace referencia a que la noticia 1 tiene con la palabra X una frecuencia de tanto, la palabra Y una frecuencia de tanto, y así. Entonces, esta fue la primera parte que realicé del proyecto. Dado que el compañero mío que trabajó en Scala hizo la vista, entonces ya luego ya yo pude bajar la vista a Python, y estoy trabajando con Python e hice una RDD. Entonces vamos a mostrar el proceso. En esta parte de acá, que es la preparación de los datos para el clúster, literalmente lo que se hizo fue otra vez un word count, pero había que tener unas diferencias con el anterior, con el punto anterior, porque había que tener un word count donde su clave sea la noticia y apunte a una lista de tuplas con palabras y su frecuencia. Entonces aquí pues hice pues todo el proceso, organicé el contenido como una primera tupla y luego, o sea, me ingresa esto con una lista. Luego hago un flat map para recorrerlo por toda la lista de las palabras y lo asocio a cada key, que va a ser ID y título, y lo asocio a cada palabra. Luego en la siguiente parte hago la entrada y la pongo con 1 para hacer el conteo. Ese va a ser el map, y luego aquí hago el reduce, en donde especifico de que mi tupla que esta viene siendo la key, está asociada a un número de veces que aparece, y luego lo reestructuro para que sea en una tupla donde en la primera posición hay una tupla que es ID y título, y en la segunda posición es la palabra y el número de veces, que es así como nos lo pide en el documento. Luego hago un group by para que todas las claves me queden iguales, me queden con el valor asociado de las palabras y el número de veces, y luego lo organizo para coger las 10 que más se repiten. También las organizo pues para que sean de mayor a menor, y ahí ya tengo y cojo las primeras 10. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo queda. Entonces decimos que, por ejemplo, para nuestra clave, que se compone de dos elementos, el ID y el título, tengo una lista de palabras con su frecuencia, palabra, frecuencia, lo mismo que vemos acá. Esta sería nuestra clave, esta acá, que es el ID y el texto del título, y una lista. Listo. Entonces, ya teniendo esto, empezamos. Bueno, aquí lo bajé pues a un diccionario como para testeo, para ver que todo quedara bien. Obviamente hay que tener en cuenta de que no todos los IDs de todas las noticias son numéricos. Porque, por ejemplo, miren que yo me bajé todas las keys y aquí yo tengo el ID y el título normal. Pero, por ejemplo, en busquemos uno que tenga un error. Por ejemplo, este de acá. Miren que este tiene el ID normal y el título, pero y la siguiente va a ser, se supone que aquí este es el ID y aquí nos arroja que es un texto, y este sería el título. Entonces algunos documentos tienen ese pequeño detalle. Sin embargo, no los, no los omito para la similitud, porque a pesar de que son este texto, yo puedo agruparlos también. Eso ahí para tenerlo en cuenta, porque tenía problema. Pues pensé que era un problema cuando lo hice la salida, pero me di cuenta que pasaba eso en los datos. Entonces luego vamos a hacer el clustering, vamos a hacer la similitud de noticias usando el algoritmo que es Doc2Vec. Este algoritmo nos lo proporciona la biblioteca Gensim, y aquí pues lo importamos, hacemos toda esta cuestión de importaciones. Entonces aquí lo que nos piden es que para poder usar este algoritmo tenemos que tener pues como todos los datos, tenemos que montarlos, y nos lo piden que nos lo montemos de la siguiente manera: una lista en donde cada lista va a ser, por ejemplo, esta va a ser la posición 1 y esta va a ser la posición 2, y va a comprender una lista, y así sucesivamente. Pero entonces donde cada documento es una lista con las palabras spliteadas, es decir, por ejemplo aquí tenemos Word
passport, aquí tenemos otra palabra que sería home y así sucesivamente. Y todo esto representa un documento y en el siguiente representa todo un documento y así. O sea, así nos piden que ingresemos pues como los documentos para entrenarlos. Por eso fue que entonces yo cojo y digo, listo, dado que ya tenemos esta parte de acá, como los tenemos organizados, como nos lo piden en la primera parte, entonces vamos a hacer una función map y vamos a traernos todos los IDs para tenerlos pues como referencia para luego, para el final de las búsquedas. Los títulos también, pero entre los textos hay que hacerle el split, ¿cierto? Y volverlos como una lista con todas las palabras spliteadas, pero dado que ya tenemos el word count organizado con las 10 palabras que más se repite, entonces lo único que vamos a hacer es colocarlo por ejemplo en un string en donde va a aparecer de la siguiente manera. Coloquémoslo por acá. Sí, esto va a ser la posición 1. Pues este es el documento 1. Ya sabemos que por ejemplo para el documento 1 aquí podemos ver que la primera palabra es esta, ¿cierto? Y esta se repite 6 veces. Entonces, para yo tenerlo en el documento y para no perder como esa prioridad, entonces esto nos va a generar una lista así, donde eso se hace, donde se repite 6 veces, pues como para no perder la contabilización que hicimos arriba. Y lo mismo va a pasar con la otra palabra. Ante la siguiente palabra se repite showed, se repite 4 veces, entonces lo vamos a poner 4 veces. Y así nos va a generar el documento, ¿cierto? La lista del documento. Luego pasamos, esto lo hacemos con esta función de acá. Listo. Entonces luego hacemos el modelo. Lo vamos a poner 20 épocas. Hay que tener en cuenta que cómo funciona este algoritmo. Para poder hacer el clustering y la similitud de todas estas palabras, tenemos que pasar estas palabras a como si fuesen un vector, porque el algoritmo funciona solamente con input de números. Entonces el algoritmo hace una representación de que cada palabra representa un vector. Y luego, para solucionarlo, para ver la similitud, hace una diferenciación, o sea, él hace como una asignación, como una diferencia de coseno, si no estoy mal, en donde él analiza, dado esos vectores, cuál está más cerca y cuál puede ser una posible similitud. Aquí hacemos el modelo y lo entrenamos con los documentos, pues con los textos como nos lo pedían acá, ¿cierto? Aquí lo entrenamos, ¿cierto? Y lo entrenamos acá. Pues no voy a poner a correr la ejecución porque se demora bastante, como son 20 épocas, entonces se demora por unos 10 o 15 minutos. Y luego ya podemos buscar por ID. Lo bueno es que cuando yo creé los documentos, los tags, los documentos, entonces yo dije, bueno, vamos a hacerlo de un documento con la lista, con las palabras spliteadas y adicional a eso yo le voy a colocar un tag que es la referencia del ID. Entonces, por ejemplo, si yo hago esto, vamos a mostrarlo rápidamente para ver cómo queda inclusive. Esto lo podemos mostrar por acá. Python. Entonces vamos a decirle que en la posición 0 miramos a ver cómo nos quedó. Entonces nos dice, vea, por ejemplo, el primer documento tiene todas las palabras spliteadas así. Entonces, por ejemplo, la polis se repite tantas veces y lo tengo así. Y tenemos la referencia del documento. Esta referencia es muy importante porque el algoritmo hace todo su clustering de similitud. Si no estoy mal, creo que usa también K-means por debajo para hacer esto. Y también tenemos en cuenta la referencia del documento, que eso es para buscarlo luego. Entonces, por ejemplo, acá, si yo quiero hacer la búsqueda, yo aquí cargo el modelo, o sea, arriba lo salvé, cargo el modelo, le digo, por ejemplo, yo quiero buscar este documento. Entonces, este documento, dado este ID, yo lo voy a buscar por la similitud de los tags. Entonces ya pongo este tag, este documento acá, y él me trae una lista con todos los documentos que más se parecen y con un valor decimal, que es como su porcentaje de similitud. Entonces, por ejemplo, acá, si yo busco este documento, me va a salir que este documento tiene este título y está relacionado con estos de acá.
Por ejemplo, si yo busco este documento, obviamente me tiene que salir referencia con 17.66.9. Entonces vamos a ver. Entonces aquí me dice, bueno, este documento tiene este título, este ID y me sale con estas referencias a estos documentos. Y ya. También intentamos mucho con otro tipo de algoritmo que es TF-IDF, pero este nos hacía clustering de palabras y no nos hacía la referencia al documento, entonces por eso decidimos pasar a Doc2Vec, pues que es como tiene una relación semántica más buena. Y ya, ese sería mi aporte al proyecto 3.